trabajo y realmente para mí es un orgullo y un honor pertenecer a esta maravillosa empresa que realmente ha dado una historia tremenda en todo el mundo. Y bueno, ahora estamos haciendo otra vez una revolución en lo que tiene que ver con la salud y sobre todo en la prevención, que es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y al equipo también, para podernos unir con todo lo que ha hecho Morinda durante estos 17 años, y ahora estamos haciendo y logrando muchísimas cosas gracias a la visión que tiene Morinda, todo el equipo corporativo, todo el equipo directivo y todos los líderes que conforman esta maravillosa empresa. Entonces, esta noche quisiera compartirles este conocimiento que tiene que ver con lo que es la libertad financiera. Hace algún tiempo atrás habíamos visto que la situación económica en el mundo a partir del 2008 había cambiado muchísimo, y entonces eso nos da pie a poder entender lo que está pasando hoy día. Bueno, esto no sucede de aquí a unos años atrás, sino hace décadas, muchísimos años en el pasado, han ocurrido una serie de sucesos a nivel financiero que quisiera que ustedes tomen en cuenta para poder entender lo que está sucediendo hoy día en el aspecto financiero. Un libro que les recomiendo muchísimo. Yo sé que ustedes han leído Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios, pero yo quisiera que lean el libro de Robert Kiyosaki, La conspiración de los ricos. Ese libro es impresionantemente fuerte por lo que tiene que ver con la estructura financiera y en lo que respecta ahora a nuestra libertad financiera. Hace muchos años, cuando yo obtuve esta información, este conocimiento, era muy fuerte para mí entender que tenía que decidir en un momento preciso la coyuntura o la disyuntiva de poder seguir las cosas tradicionales o hacer cosas nuevas, diferentes. Es cierto que es arriesgado, pero la verdad es que ahora, como vamos a ver a través de esta presentación, lo seguro es lo arriesgado ahora, y es lo que tiene que ver con la libertad financiera. La libertad financiera ahora no se trata solamente de tener dinero. La riqueza en este tiempo no se mide en dinero. La riqueza en este tiempo se mide en tiempo. Ya no estamos en el siglo XX, donde existía una sociedad basada en la producción, una sociedad industrial. Ahora estamos en una sociedad basada en la información. Entonces este siglo XXI realmente nos da una oportunidad única a las personas que tenemos el conocimiento. Y esta industria, el network marketing o marketing multinivel, nos da esa oportunidad, y junto con esta maravillosa empresa que es Morinda, poder alcanzar esta libertad financiera. Entonces vamos a empezar y poder ver lo que está pasando actualmente. Solo el 20% de los profesionales ahora consigue trabajo, y sabemos que ese sueldo no alcanza a pagar los costos del estudio. En muchos lugares salir profesionales se paga, es el caso de los Estados Unidos y muchos otros lugares. Es decir, que tienen que pagar sus estudios cuando salen de las universidades. Y el otro 80% de las personas que obtienen sus títulos están desempleados y tienen que trabajar en lo que sea para sobrevivir. Entonces el caso en Latinoamérica, bueno, no solo en Latinoamérica, en otros lugares también, donde existen ingenieros, licenciados en auditoría, no sé, en muchas ramas, pero están trabajando de taxistas o están trabajando en otras áreas donde no están ejerciendo sus profesiones. Entonces eso ahora es una realidad. Entonces Robert Kiyosaki y muchos otros autores, futurólogos, nos decían eso,
el consejo más peligroso que le puedes dar a tu hijo ahora es que estudie, que saque buenas calificaciones y que busque un buen empleo con seguro y beneficios. Bueno, eso es lo que pasaba antes, cuando nuestros padres nos decían que el legado que nos iban a dejar era la profesión. Pero ahora vemos que lamentablemente eso no se está cumpliendo, porque las personas tienen muchas deudas cuando ya están ejerciendo las profesiones, por el hecho de pagar sus estudios o por el hecho de poder mantenerse en el día a día para poder ser competitivos, estudiando diplomados, masterados, doctorados. Ahora, esto no significa que nosotros o personalmente esté en contra de la educación. Al contrario, nosotros estamos a favor de la educación, pero las cosas han cambiado muchísimo. Existen dos formas de manejar el dinero: trabajar por dinero o que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, los pobres trabajan, es decir, invierten tiempo y lo cambian por dinero. Ese es un concepto realmente interesante, porque la mayoría de las personas tienen que trabajar 8, 10, 12 horas al día con un sueldo fijo, porque uno, por más de que vaya muy temprano al trabajo, 6 de la mañana, 7 de la mañana para avanzar en su trabajo, la mayoría tiene sueldos fijos. Aún trabajen mucho más de las horas, reciben el mismo sueldo si quieren mantenerse en sus puestos de trabajo. Entonces, la mayoría de las personas hacen eso: invierten, intercambian tiempo por dinero. En cambio, los ricos arman redes. Entonces aquí vemos la explicación, ¿no? Existen dos formas de manejar el dinero. Trabajar por dinero significa que seguimos el consejo: ir a la escuela, sacar buenas notas y conseguir un empleo. Entonces, lamentablemente, los pobres tienen que hacer ese intercambio de tiempo por dinero. En cambio, hacer que el dinero trabaje para nosotros significa que los ricos también van a la escuela, estudian, pero al final se convierten en dueños de su propio negocio y finalmente se convierten en inversionistas. Entonces, los ricos arman redes. Entonces, aquí vemos lo que les decía. No es que estemos en contra de la educación. Tenemos que educarnos, pero tenemos que educarnos con un objetivo: ser dueños de su propio negocio y finalmente ser inversionistas. El fin de semana casualmente conocí una profesora, una licenciada en marketing, y hablamos acerca de este punto, y ella está convencida de que realmente las cosas han cambiado, y ella misma reconoce como catedrática de la universidad, aquí en la Universidad Gabriel René Moreno, que le están enseñando a sus estudiantes cosas que ya no van a utilizar. Y a mí realmente me impactó eso, escuchar de una catedrática, de una docente, de una profesora de la universidad que me diga eso, que le estamos enseñando a nuestros alumnos cosas que ya no existen. Entonces los están preparando para un mundo en que ya no existen esas cosas. Ese conocimiento ya está obsoleto. Entonces imagínense lo que está pasando ahora. Al vivir en la sociedad de la información crece de manera geométrica. Antes la información era muy lenta, ¿se acuerdan? Del siglo XX no teníamos acceso a internet. En la sociedad industrial era muy escasa la información y el conocimiento. Pero ahora los jóvenes se han dado cuenta que la información está ahí, presente, lista para poderla obtener. Entonces vemos algo que ya es muy conocido, pero vale la pena seguir aclarando este punto. Albert Einstein decía: la locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Entonces, durante mucho tiempo había visto esto, yo mismo me había equivocado muchas veces. Entonces, para obtener resultados diferentes, tiene que empezar uno a pensar diferente.
Esa es la clave. Vuelvo a repetir, tenemos que empezar a pensar diferente. Entonces luego podremos hacer cosas diferentes y entonces recién obtendremos resultados diferentes. Entonces vean bien este punto para poder entender. En este gráfico vemos cómo es una de las claves para poder empezar a obtener resultados. La mayoría de las personas les encanta tener, por eso mucha gente tiene ilusiones de tener cosas y piensan en tener, pero solo es eso, una ilusión. La mayoría tiene eso, solo una ilusión. Entonces algunos se enfocan en el cómo, entonces buscan la manera del cómo. Entonces sí, a costa de muchos sacrificios algunas veces se obtienen ciertas cosas, pero al final se pierden esas cosas que se consiguen, porque la clave está en el ser, es decir, la clave está en poder pensar, cambiar nuestros pensamientos. Ahí radica el kit del asunto, la clave, el meollo, para que después recién podamos hacer las cosas y obtener resultados diferentes, es decir, tener. Entonces, la verdadera fortaleza proviene de la mente y el espíritu, que es donde radica el ser. Entonces, a la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, todos los seres humanos, primero tenemos una reacción emocional. Y es lo que pasa en los seres humanos. Por eso suceden muchísimos problemas, porque primero reaccionamos emocionalmente y luego recién pensamos. Entonces tenemos que aprender que existen la educación, pero ahora es una educación diferente. Esto que estamos viendo es apenas la punta del iceberg de lo que es la educación financiera, y esto que estamos viendo aquí es educación emocional, pero ese es otro tema que en otra ocasión podemos tocar. La educación emocional tiene que ver no solamente con controlar nuestras emociones, sino también tiene que ver con la inteligencia interpersonal, que tiene que ver cómo tratar, cómo alinearse con las personas para poder tener un equilibrio con las relaciones que tenemos. Y también tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, que justamente se trata de poder controlar las emociones y poder entender cuáles son nuestras fortalezas y por qué deberíamos cambiar ciertas reacciones que tenemos, porque la mayoría de nosotros tenemos ciertas marcas o traumas que nos han enseñado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dinero, nos han dicho que el dinero es malo, que los ricos son malos. Entonces, lamentablemente nos han enseñado que el dinero no es algo bueno, y entonces la mayoría de las personas dice y piensa así. Pero tenemos que entender que el dinero solamente es un instrumento, solo es un instrumento. El dinero no es bueno ni es malo en sí mismo, solo es un instrumento. Es como un bisturí. En manos de un cirujano, un bisturí puede salvar vidas, pero en manos equivocadas, en manos de un asesino, puede quitar vidas. Entonces el dinero es igual, es algo neutro, no es ni bueno ni malo, solamente es una herramienta. Ahora vemos aquí el cuadrante del flujo del dinero. Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, ha tocado este punto, ha visto en los libros de Robert Kiyosaki, pero es bueno poder enfatizar y poder entender qué significa esto para nuestro negocio, dónde nos ubicamos y por qué no deberíamos desesperarnos para poder obtener resultados en el negocio que estamos haciendo ahora mismo con Moringa. Y se van a dar cuenta que realmente estamos en la vía correcta. Vemos que en el cuadrante del flujo del dinero existen 4 cuadrantes. En este cuadrante la E significa empleado. Aquí la A significa autoempleado. La D, dueño de tu propio negocio. Y la I es inversionista.
¿qué significa ser empleado? ¿Qué busca el empleado? El empleado generalmente está diseñado, nos han formado así desde la escuela, la secundaria, la universidad, en que tenemos que buscar seguridad, una búsqueda de un empleo estable, seguro, con un buen sueldo y excelentes beneficios. Entonces, la mayoría de los empleados tiene miedo a la incertidumbre, no le gusta la incertidumbre, busca la seguridad, o sea, tener un sueldo fijo y todos los meses durante muchos años hasta obtener la jubilación. Entonces la persona tiene un empleo, pero vemos que ahora más que nunca eso se está convirtiendo, o bueno, ya es un mito. Imagínense lo que está pasando en Europa en estos momentos, que España tiene una jubilación a los 68 años, en Francia han aumentado a 23.5 años la edad mínima o el tiempo mínimo para jubilarse, 23.5 años para poderse jubilar. Es decir, que si una persona se gradúa de la universidad a los 24 años, a los 47.5 años, 47.5 años es los años que tiene que prestar servicios. Entonces, si una persona se gradúa a los 24 años, tiene que estar 67.5 años, a los 67 años y medio se va a jubilar en Francia. Es decir, que está muy delicado el asunto de escoger esa seguridad de la jubilación. La mayoría de nosotros sabemos que esa jubilación ya no va a existir, porque tenemos que ver lo que está pasando en Estados Unidos y en muchos otros lugares donde ahora se está viendo una crisis realmente impresionante. Entonces nosotros, al ser empleados, lamentablemente tenemos mucho que perder. Y entonces, cuando los empleados empiezan a hablar acerca de tener algún negocio propio, muchos, cuando estaba trabajando de empleado, escuchaba a muchas personas, y yo mismo hacía eso: ojalá pudiéramos tener un negocio propio. Entonces muchísimas personas empiezan a buscar hacer un negocio, pero por cuenta propia. Entonces la mayoría de las personas tiene esa opción, esa alternativa, esa salida, hacerlo por cuenta propia. Entonces muchos empiezan a abrir negocios pequeños. Entonces esas personas piensan que hay que hacer las cosas por cuenta propia, hacerlo por uno mismo, ser nuestro propio jefe. Entonces uno genera su propio ingreso, tiene su propio empleo. Pero ¿cuál es el problema de ser autoempleado? Que al abrir una tienda, al tener algún negocio pequeño, con algunos empleados quizás, uno se convierte en esclavo de ese negocio. O en otras palabras, la mayoría de los autoempleados no posee un negocio, su negocio los posee a ellos. ¿Por qué? Porque hay que pagar alquileres, porque hay que pagar a veces sueldos de los empleados. Entonces muchos se ven obligados, al tener estos negocios pequeños, de abrir de lunes a domingo. Entonces ellos son su propio sistema. Si ellos no están, entonces el sistema no funciona. Y entonces tienen que estar abriendo lunes, 8 de la mañana, cerrando 9, 10 de la noche, y esa rutina de lunes a domingo. Tal vez muchos de ustedes han estado en esta situación de ser autoempleados, teniendo un negocio pequeño, y saber que realmente es muy duro el poder pagar los costos de alquileres, sueldos, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las inversiones en estos negocios pequeños mínimamente son de $3,000, $5,000. Aquí en Bolivia, comprar un carrito para vender hamburguesas, hot dogs, no sé, cuesta mínimamente $1,000, haciendo cuentas $1,000. En el mejor de los casos se encuentran en $600, $700 aquí en Bolivia.
El 95% de la población a nivel mundial son empleados y autoempleados, imagínense. Entonces, vemos que un dueño de negocio en el lado derecho del cuadrante, un dueño de negocio tiene una mentalidad diferente, sabe que existen mejores personas que uno mismo. Entonces podemos ver ahí el ejemplo de Henry Ford, podemos ver el ejemplo de Walt Disney, muchísimas personas que han entendido que la clave no está en ser el mejor, sino la clave está en trabajar con los mejores. Por eso estas personas que crean un negocio, ahora, ¿cuál es la diferencia de ser un autoempleado o dueño de un negocio? Está en la cantidad de personas. Un autoempleado puede tener 10 empleados, 20 empleados, 30, pero un dueño de negocio tiene que tener mínimamente 500 personas trabajando en el sistema. Entonces estas personas se caracterizan por ser líderes, buscan a las mejores personas, líderes también, poseen el riesgo calculado, es decir, tienen la capacidad de entender de que se puede perder, pero ese riesgo es calculado. Entonces estas personas entienden que la capacidad de poder ayudar a conseguir objetivos a otras personas va a darle también beneficios a él mismo. Entonces tiene la opción y la visión de ganar, o sea, si las personas ganan, también el dueño de negocio gana. Entonces un dueño de negocio se rodea de personas mucho más inteligentes que él mismo, utiliza el apalancamiento, en este caso el apalancamiento de recursos y el apalancamiento humano, el apalancamiento del talento humano. ¿Qué quiere decir? Es más resultados con menos esfuerzo. Entonces uno debería delegar a las personas muchísimas tareas, muchísimos trabajos para poder obtener mayores resultados. Entonces los dueños de negocios poseen un sistema y gente que trabaja para que existan beneficios. Entonces cuando un dueño de negocio viaja una semana, un mes, el sistema continúa generando ingresos. En cambio un autoempleado, si viaja un mes, 2 meses, cierra su tienda, entonces no genera ingresos, porque ellos mismos son el sistema. En cambio un dueño de negocio tiene un sistema que le permite incluso hacer otros negocios. Y finalmente está el cuadrante del inversionista. Entonces los inversionistas tienen la gran capacidad de poder entender y tener conocimiento acerca de las finanzas, las bolsas de valores, el mercado de la bolsa de valores, el mercado de bienes raíces. Entonces estas personas entienden que invertir es un juego de habilidad, tienen una alta educación financiera y por eso tienen la capacidad de poder invertir grandes cantidades en diferentes mercados, la bolsa de valores, bienes raíces, etcétera. Ahí está Warren Buffett, que son realmente inversores muy grandes a nivel mundial. Y entonces para estar en este cuadrante se requiere una alta educación financiera. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor opción? La mejor opción que nosotros tenemos, bueno, ahora vamos a ver, antes, cómo usan las personas su dinero. Entonces hemos visto los 4 cuadrantes, ¿no? Empleados, autoempleados, dueños de negocio, inversionistas. Entonces la mayoría de los empleados y autoempleados gastan sus ingresos, compran cosas baratas
que les da satisfacción momentánea. Entonces generan ingresos y solamente tienen egresos. La clase media, ¿qué hace la clase media? Muchos también son empleados y autoempleados igual. Entonces, ¿qué hacen los de la clase media? Compran pasivos, obligaciones, tienen un auto, tienen casa, pero no son de ellos, son del banco. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en España, lo que está pasando en muchos lugares. Y aquí en Latinoamérica también va a pasar, no nos vamos a librar, va a ser igualito. Mucha gente está teniendo acceso a créditos, tenga su casa en 15 años, en 20 años, tenga una movilidad en 8 años, en 12 años. Pero ¿qué va a pasar cuando la economía caiga? ¿A quién realmente pertenecen esas cosas? ¿A la persona o al banco? Entonces tenemos que entender que la clase media compra pasivos. ¿Y qué hacen los ricos? Invierten en activos. Entonces esos activos les dan más ingresos y otra vez invierten en activos, y por eso los ricos se hacen más ricos. Entonces eso es parte de la educación financiera. Ahora, para nosotros, ¿cuál es nuestra mejor opción? Nuestra mejor opción es lo que estamos haciendo ahora mismo en Morinda. Es el network marketing, la capacidad de poder generar redes de consumo. Y lo que es impresionante para mí y para el equipo con el que estoy trabajando ahora, entender que tenemos un producto que realmente es de consumo masivo y que puede llegar a muchísima gente, y la visión que tiene Morinda de poder llegar a tanta gente nos da esa oportunidad, que este modelo de negocios nos permite ser dueños de nuestro propio negocio. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, y justamente está muy relacionado con lo que tiene que ver con el primer título que ahora justamente cambió Morinda. Dueño de negocio Morinda. Impresionante, ¿no? Y no es casualidad, no es causalidad. Entonces tenemos que entender que ser dueño de negocio Morinda es el primer paso para poder lograr la libertad financiera. No va a ser fácil. Todo tiene un precio. Si para estudiar en la universidad muchos hemos pasado 5 años invirtiendo muchas horas para obtener un título, no nos pagaban en la universidad, bueno, algunos sí por las ayudantías, auxiliaturas, no sé cómo les llaman en otros países, pasantías, no sé, aquí en Bolivia se llaman auxiliaturas o ayudantías, pero son pocas las personas que reciben eso. La mayoría de los estudiantes en las universidades tienen que pagar, la mayoría. Pero en cambio, en el network marketing, en Morinda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender, y a la medida y a la vez que estamos aprendiendo, vamos generando ingresos. Por eso Robert Kiyosaki, en su libro Escuela de Negocios, recomienda el network marketing, porque es una escuela de negocios, porque estamos aprendiendo, pero es el único lugar donde podemos aprender y que nos paguen. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, y las capacitaciones que estamos recibiendo lunes a lunes, miércoles a miércoles, a través del internet, en presentaciones en vivo, y todo lo que tiene que ver con nuestra capacitación personal. Entonces eso nos va a permitir llegar a lugares donde difícilmente podríamos llegar con un empleo, y muchos de ustedes en Morinda ya tienen ese resultado. Mi equipo y yo personalmente somos nuevos, pero hemos tenido resultados excelentes. ¿Por qué? Porque la empresa es sólida. Tiene 17 años de posicionamiento, y ahora tiene una visión que es impresionante, porque somos los primeros en lanzar un concepto de la edad biológica. Así que realmente para mí es algo muy muy grande lo que va a pasar más adelante. Así que si muchos de ustedes han sido empleados o siguen siendo empleados o autoempleados, entonces estamos construyendo el negocio, nuestro negocio en Morinda. Pero la ventaja es que ahora, si nosotros lo hacemos de forma profesional,
realmente va a ser un cambio rotundo en nuestros resultados. Entonces, muchas personas desconocían lo que era el network marketing. Yo me acuerdo hace 3 años, la gente no sabía qué era el network marketing. Tú le hablabas de poder obtener viajes, tú le hablabas de poder generar miles de dólares en ingresos, de poder tener tiempo con la familia, y la gente no te creía. En Bolivia, en un lugar pequeño donde yo vivía, en Oruro, me decían: tú estás loco, no, eso no va a pasar, no. ¿Por qué no te buscas un empleo, algo normal, y sigues con tu vida? Pero yo veía que las cosas no iban a mejorar, se iban a poner como se está poniendo ahora, y ustedes lo saben. Ahora ya no podemos tapar el sol con un dedo. Los hechos hablan por sí mismos de cómo está la economía mundial, y las personas que no cambien de mentalidad, no abran su mente, entonces lamentablemente van a despertar en un mundo totalmente diferente. Entonces tenemos esa labor de educar a las personas, que esto es como cualquier profesión. La diferencia es que nosotros tenemos el compromiso. No existe un profesor que nos pueda guiar y decir, o mejor dicho, no existe personas que estén guiándonos, obligándonos a conseguir esto. Existen personas liderando, guiando de forma realmente sabia, para que nosotros decidamos. Es totalmente diferente a la educación tradicional. Nosotros no obtenemos notas, nosotros obtenemos resultados financieros en el network marketing. Ahorita estamos siendo autoempleados, sí, pero tenemos que entender que Morinda tiene esa visión de que seamos dueños de nuestro propio negocio. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Generando redes en profundidad. Esa es la clave que nos va a permitir tener acceso a la libertad financiera. Yo escuché muchísimo a Carlos Aguilera, a Arsenio, antes de formar parte de esa maravillosa empresa. Entonces eso me cautivó y entendí que la empresa está comprometida con la visión de poder desarrollar redes más fuertes de las que tenemos aún, mucho más fuertes. Es como un árbol. Mientras más fuertes sean sus raíces en profundidad, mucho más fuerte va a ser ese árbol. Es igual en el network marketing, es igual en Morinda, en nuestros negocios. Tenemos que crear esa profundidad, no conformarnos solamente con hacer ventas, nada más. Tenemos que aprender a duplicar y generar profundidad y ayudar a las personas a que ganen dinero. Y eso nos va a llevar a la libertad financiera y ser dueños de nuestro propio negocio Morinda. Y entonces aquí vemos de forma gráfica lo que les estaba explicando, ¿no? Y para muchas personas que aún no tienen esa decisión, tal vez hay algunos invitados que están en la sala que no tienen todavía la decisión de trabajar junto a nosotros, entonces lo pueden hacer para empezar de forma parcial. Pueden tener un empleo, pero ya pueden estar construyendo su negocio Morinda. Pueden ser autoempleados, pero pueden estar con nosotros construyendo nuestro negocio Morinda. Y quizás muchos de nosotros, bueno, estoy seguro que muchos de nosotros, más adelante podremos ser socios inversionistas, más adelante. Pero esto no es un trabajo de meses, esto es un trabajo de años. Mínimamente son de 3 a 5 años para poder obtener resultados. Pero ¿qué pasa si no lo obtenemos en 3? ¿Qué pasa si no lo obtenemos en 4? ¿Qué pasa si no lo obtenemos en 5? Tal vez en 6, tal vez en 7. Pero no se compara a obtener una jubilación que tal vez ni existe. Entonces, ¿por qué no nos ponemos esa decisión, esa meta, ese objetivo de seguir empeñados en tener esta educación que es fundamental? Porque nuestro negocio fundamentalmente es la educación. Transmitir a las personas lo maravilloso que es nuestro producto, pero también lo maravilloso que es nuestro negocio. Y así vamos a poder desarrollar estas redes en profundidad que son la base, el cimiento de nuestra libertad financiera. Así que para mí ha sido un orgullo, un honor, una vez más, haber compartido esta información, este conocimiento
a ustedes. Muchos de ustedes quizás ya saben esto, pero siempre es bueno aprender. Uno jamás deja de aprender, aunque sean las mismas cosas, los mismos temas, siempre existen puntos que nos van a ayudar a profundizar nuestro compromiso. Y me voy a despedir con una frase que aprendí, o con un pensamiento que aprendí de lo que es el apalancamiento, ¿no? Es un proverbio chino que dice: siembra trigo y tendrás prosperidad por 1 año, siembra árboles y tendrás prosperidad por 10 años, siembra personas y tendrás prosperidad por 100 años. Entonces eso es nuestro compromiso de que podamos ayudar a muchísimas personas y tener prosperidad por 100 años. Es decir, que los hijos de nuestros hijos y muchas generaciones adelante tengan esta ventaja de poder gozar de la libertad financiera tan ansiada, poder compartir con nuestros seres queridos el tiempo, con nuestros amigos, todas las cosas maravillosas de esta vida. Así que para mí ha sido un honor el compartir con ustedes toda esta valiosa información, y un agradecimiento una vez más a todo el corporativo de Morinda, a los líderes de toda Latinoamérica, y un saludo especial para todo mi equipo, Saúl, Emilce, Antonio, y disculpen si me estoy olvidando a algunos, pero realmente para mí ha sido un gran honor, un gran placer haber compartido todo esto con ustedes. Así que hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Buenas noches. Fernando, queremos agradecerte por esta tremenda presentación. Quiero decirte que me has dejado sinceramente muy sorprendido con el nivel de la presentación que nos has dado, un nivel de conciencia en lo que es las finanzas, el mundo en su actualidad, de una manera tan sorprendente que definitivamente viene a ser una palanca y una herramienta en nuestro pensar para saber que estamos haciendo lo mejor este negocio y esta oportunidad que estamos ofreciendo a las personas viene a ser una solución a lo que tú nos estabas precisamente mostrando en lo que es el mundo financiero. Y tienes toda la razón, el mundo ha cambiado bastante. No es el mismo tiempo cuando la información, como nos decías tú, llegaba tan retrasada. El día de hoy pasa algo, inmediatamente lo podemos estar sabiendo, ya no tenemos que esperar a las noticias de la noche ni a esperar a meses a saberlo, sino vivimos en una época en el que el conocimiento vale. Me gustó mucho el proverbio también con el que cerraste, así que felicidades por esta ponencia que nos has dado. Amigos, voy a abrir en un momento el chatroom también, porque estoy seguro que algunos de ustedes querrán felicitar la buena labor que ha hecho el día de hoy Fernando, compartiendo con nosotros toda esta información tan valiosa y una perspectiva que solamente una persona gozando de los pasos de la libertad financiera es que puede compartirlo con nosotros. Así que muchas gracias, amigos, los dejo nuevamente y nos vemos aquí la próxima semana. Que estén muy bien.